Hola. Una vez que hemos hablado ahorita del derecho notarial, hemos explicado un poco el ámbito en que de aplicación de un notario, es importante también visualizar lo que es el derecho registral, que va prácticamente alineadas, cogidos de la mano, se podría decir. A lo largo de la evolución de nuestro sistema jurídico, la sociedad misma se ha dado cuenta de la necesidad de registrar, de establecer parámetros en donde se estipulen y se certifiquen al ciudadano común, a petición de estos, los bienes inmuebles o muebles establecidos y registrados en norma jurídica a vista y publicidad de todo el sistema jurídico. Es importante establecer que el sistema de derecho registral en nuestra actualidad dicta normas y procedimientos en el marco de su aplicación orientada a la automatización de los procesos registrales y notariales también, y aquellos que otorguen seguridad jurídica y garanticen los principios de libertad contractual. El propósito fundamental de este derecho, el llamado registral, es el garantizar mediante la publicidad registral la certeza y seguridad jurídica de los bienes o derechos inscritos, otorgándoles la presunción de la verdad, de presunción de veracidad. El propósito fundamental del derecho registral en la actualidad es el que garantizar mediante la publicidad registral los actos solemnes, los contratos, darles a esto una seguridad jurídica, los que son descritos ante él, inscritos mediante la petición de las partes interesadas. El derecho registral nace de la necesidad de la comunidad en sí de conocer las diferentes situaciones jurídicas de los bienes que son de propiedad de cada una de las personas. Esta situación jurídica de los bienes que le he mencionado puede ser de los bienes muebles o los bienes inmuebles. Si es de los bienes muebles, estamos hablando de que el encargado de registrar esto es el registrador mercantil. Y si son bienes inmuebles, el encargado es el registrador de la propiedad. Pero una vez que hemos visto o empezado con una pequeña introducción, estamos viendo qué es el derecho registral. Podemos hablar que el derecho registral viene del latín registrare o regesta, que significa cosas anotadas. Esto significa que el derecho registral es el ordenamiento armónico, normativo sobre el procesamiento de datos personales, patrimoniales, contractuales y su conservación para la seguridad jurídica de los interesados, su seguridad de intereses sociales, por así decirlo. Cabanelas nos indicaba que es el conjunto de normas reguladoras jurídicas relativas a aquellos bienes aptos para engendrar titularidades erga omnes mediante la publicidad del registro. De los conceptos dados anteriormente, podemos también desprender que existen diferentes sujetos-objetos materiales del derecho registral. Estos podrían ser, porque todos provienen del derecho registral civil, como les decía, si el bien es inmueble, lo lógico es que se registre en el registro de la propiedad. Si el bien es mueble, se registra, vaya la redundancia, en el registrador mercantil. Entonces, concluyamos esta parte. ¿Qué es el derecho registral? Una vez que hemos visto un poco de introducción y lo que nos decía Cabanelas, punto de dónde viene, que todo parte, obviamente, del derecho civil, podemos decir que es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre personas y cuyo fin es la publicidad registral, que no es más que el derecho que tiene una persona de informarse de los actos de la vida pública, brindando
así seguridad jurídica de las mismas. Pero, ¿cuáles son las características de este derecho? Bueno, para empezar, es de orden público, es protector y legitimador, es regulador. ¿Y cuáles son las características del derecho registral? En primer lugar, tenemos que indicar que es un derecho de orden público, es legitimador, es protector y es regulador. Es un derecho que contiene normas y disposiciones que pertenecen al ámbito del derecho privado y público, y otras, por ende, que se eleva a su registro por petición de parte u orden judicial también. Es un derecho limitado, porque solo puede registrar lo que se contempla en la ley. Es un derecho también sumamente formalista, por dos cosas. Exige que los actos o contratos se registren, consten en principio de títulos públicos, y dos, prescribiendo en la redacción de los asientos y circunstancias cuya omisión acarrea muchas veces a su nulidad. Carece de sustantividad propia en el sentido de disciplina independiente. Muchos alegan eso. A mi concepto, el derecho registral ya tiene una capacidad jurídica sustancial para llamarse derecho registral propiamente. Está basado en normativa, en jurisprudencia, en doctrina asimismo. Se refiere fundamentalmente a bienes inmuebles y bienes muebles, como ya le había mencionado. La publicidad registral es el medio a través del cual una persona puede obtener la información de los bienes de un tercero, bienes en general. Es el acceso a esta información registral la que produce que el acceso a la información sea realmente publicitada en la actualidad. También tenemos que, podríamos decir que el derecho registral se clasifica en publicidad registral notificativa, en la cual notifica a las personas sobre los actos jurídicos que han pasado sobre ese bien. Registral declarativa, en la cual constituye y se da fe de actos ante terceros. Y registral constitutiva, en la cual se constituye o se crea el hecho como una consecuencia jurídica. Actualmente, de acuerdo a la organización territorial de nuestro país, en cada cantón existe un registrador de la propiedad. Este es el encargado de inscribir principalmente las transferencias de dominio y de todos los actos y contratos sobre los bienes inmuebles en cada cantón, especialmente para la publicidad del estado legal de cada uno de esos inmuebles. Desde el año 2010, si mal no me acuerdo, esta competencia pasa a formar parte de los órganos de los gobiernos autónomos descentralizados, municipalidades, conforme lo establece el COTAD, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. En su artículo 142 describe lo siguiente: la administración de los registros de la propiedad de cada cantón corresponde a los gobiernos autónomos, descentralizados, municipales. El sistema público nacional de registro de propiedad corresponde al gobierno central y su administración se ejercerá de manera concurrente en los gobiernos autónomos descentralizados, municipalidades, de acuerdo a lo que disponga la ley que organice este registro. Los parámetros y tarifas de los servicios se fijarán por parte de los respectivos gobiernos. El registro de propiedad es una entidad que responde o adscrita a los gobiernos autónomos descentralizados, correcto, pero la regulación de estos registros de la propiedad lo mantiene el gobierno central mediante la DINARDAP. Los registros públicos y demás oficinas que manejen información relacionada con el objeto del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, DINARDAP,
administrarán sus bases de datos en coordinación con la Dirección Nacional del Registro de Datos de Base Público, DINADA. Y eso lo dice específicamente en la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en el artículo 1. ¿Cuál es la finalidad y objeto de la ley? La presente ley crea y regula el sistema de registro de datos públicos y su acceso en entidades públicas o privadas que administren dichas bases o registros. El objeto de la ley es garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e interconectar la información, así como la eficacia y eficiencia del manejo de la misma, su publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías. ¿Quiénes son los que forman parte de este llamado grupo de registros de datos públicos, por así decirlo? Lo indica en el artículo 13 de la misma Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Lo son el registrador mercantil, de propiedad, vehicular, societario, el registro civil y las demás entidades que ahí se mencionan. Ellos son parte de este grupo que ya son los llamados de registros de datos públicos. Los registros de datos públicos son dependencias públicas desconcentradas con autonomía registral y administrativa en los términos que se presente en la misma ley y son sujetos a control y autoridad y vigilancia de la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos. Si bien es cierto que podríamos decir que el sistema de público nacional de registro de datos públicos le otorga o le da la regulación a estos llamados registradores de la propiedad, son los gobiernos autónomos descentralizados los que tienen la obligación de estructurarlos, constituirlos, formarlos y manejarlos, obviamente regulados por la DINADA. Y es claro porque en la norma suprema, artículo 265 de la Constitución, nos indica: el sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades. Este trabajo es en conjunto, lo dice la norma suprema. No puede la municipalidad o el gobierno autónomo descentralizado trabajar sin la regulación o trabajar independientemente, por así decirlo, de la DINADA, que en este caso sería la entidad que lo crea el Ejecutivo para llevar el control de los registros de datos públicos. Los registros de propiedad en la actualidad confieren ciertas actuaciones registrales como certificación, inscripciones de actos civiles, compra-venta, la adjudicación, la transferencia de bienes inmuebles, hipotecas, embargos, provisiones de enajenar, entre otras. Pero para establecer un poco lo que realiza un registrador de propiedad, debemos estar claros o tenemos que tener el pleno conocimiento de qué es un certificado, lo que emite el registrador de la propiedad. Y nos decía el jurista Guillermo Cabanelas en su diccionario, lo define como testimonio de documento justificativo de la verdad de algún escrito, acto o hecho. Acto por medio del cual una persona da fe de algo que le consta. Perfecto. Si ese es el acto, es la certificación como concepto, podríamos indicar entonces, o establecer, o preguntarnos, ¿es la certificación, por dar un ejemplo, el certificado de la MAME, la historia de dominio que otorga, ejemplo, el registrador de la propiedad de la ciudad de Guayaquil, es un acto administrativo? Ya habíamos visto que el COA, en su artículo 98, nos explica lo que es un acto administrativo. Entonces, ¿es la certificación del registro de la propiedad un acto administrativo? A mi manera de verlo, sí, es un acto administrativo. Es un acto administrativo porque en él da la constancia el registrador de un acto realizado por personas, solemnizado ante un notario, por ejemplo, una compra-venta,
el mismo que fue cerrado y fue registrado, inscrito en, 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 en el registrador de la propiedad de cada cantón, supongamos que haya sido aquí en Guayaquil. Al solicitarlo, la persona interesada, sea este el dueño o no del bien inmueble, al solicitar la certificación de esa compraventa, como pusimos el ejemplo, es el registrador el que está otorgando la publicidad de ese acto. Por lo tanto, ese acto que está realizando el registrador está otorgando un efecto jurídico individual, afecta de manera individual a ciertas personas o a un grupo de personas o a una sola persona. Y esto cabe mencionarlo porque hay doctrinas o hay por ahí conceptos que indican que lo que él hace, el registrador de la propiedad, es simplemente una mera publicidad de los hechos ya realizados. Pero muy aparte de que realiza la mera publicidad, está certificando un acto. Y esa certificación que consta, sea una hipoteca, sea una compraventa, sea una adjudicación o una expropiación, que son inscritas dentro de un registrador de la propiedad de cada cantón, produce efectos, emana consecuencias jurídicas. Es por eso que cuando alguien se siente afectado por algún acto cometido en el ámbito civil, sea una compraventa de mala fe, sea un levantamiento de hipoteca realizado de manera fraudulenta o un embargo realizado e inscrito de manera fraudulenta, por así decirlo, un ejemplo a priori, esa persona con ese certificado es introducido o puede introducirlo como prueba dentro de su acción judicial, la que le crea conveniente realizar. Entonces, eso no es un acto administrativo el que realiza el registrador de la propiedad al otorgar un certificado de gravamen o una historia de dominio. Se entenderá entonces que por acto administrativo es toda declaración unilateral efectuada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. Entonces, una vez que hemos establecido que lo que otorga el registrador de propiedad en realidad sí es un acto administrativo, podemos indicar que la certificación, como lo dice la Ley Sistema Nacional de Registro de Actos Públicos, en su artículo 9, la certificación registral constituye documento público y se expedirá a petición de la interesada o interesado por disposición administrativa u orden judicial. Vemos cómo va encuadrando lo que decíamos que lo que otorga el registrador de propiedad como una certificación de gravamen es un acto administrativo que produce efectos. Entonces, la misma ley en su artículo 5 indica lo siguiente: el Estado, de conformidad con la ley, pondrá en conocimiento a los ciudadanos o ciudadanas la existencia de registros o bases de datos de personas y bienes y, en lo aplicable, la celebración de actos sobre los mismos con la finalidad de que los interesados o interesadas y terceros o terceras conozcan de dicha existencia y los impugnen en caso de afectar sus derechos. Es lo que veníamos mencionando hace un momento. Lo dice la misma ley. Y es lógico. Si yo el día de mañana saco la historia de dominio de un bien inmueble que estoy interesado, porque yo me creo con derecho al mismo y veo que ya han hecho una posesión efectiva, ejemplo, hermanos con los que yo no contaba, han hecho una posesión efectiva sobre los bienes de mi difunto padre, Dios no quiera,
yo tengo la capacidad de, mediante ese certificado que me otorga el registro de la propiedad, impugnarlo mediante vía judicial. Me lo otorga la ley y me lo dice el Código Orgánico General de Proceso. Entonces podemos decir que basado en la normativa vigente, las certificaciones emitidas por los registros de propiedad en el Ecuador, tales como la BAME, propiedades de venta, búsqueda, cumplen con el requisito fundamental de que se forma un acto administrativo. Una vez que hemos visto que es un registrador de propiedad, cómo ha evolucionado, la necesidad que el sistema jurídico tiene de un registrador de propiedad en cada uno de los cantones y su finalidad, tenemos que ver bajo qué principios se maneja este derecho llamado derecho registral. Y tenemos en primer lugar que mencionar el principio de derogación. Este principio es importante porque el registrador de la propiedad no puede inscribir nada por sí mismo, de oficio. Tiene que inscribir todo bajo la rogación o petición o solicitud de parte u orden judicial.